Carmen Mendoza, muy, muy bienvenida a esta entrevista. Gracias por concederme esta entrevista y a este canal de Filosofía Factoría, que en euskera le llamo Arisofiak, que quiere decir como hilosofando, que entre las dos podamos, ¿no?, extraer hilos de sabiduría, hilos de hacernos preguntas que generen nuevas comprensiones, hilos de inspiración para quien escuche y súper bienvenida a este canal. Bueno, pues muchísimas gracias. Miren, ya sabes que yo, eh, gracias por tu invitación, porque nos conocíamos de antes, ¿no? Y sabes que yo admiro mucho tu lucidez, ¿no? Creo que me pareces una persona lúcida en los planteamientos, ¿no? Lo Mm, que hemos ido compartiendo durante tanto tiempo. Así que bueno, un placer para mí estar aquí y aportar un granito de arena. Ay, qué lindo. Pues voy a presentarte brevemente y luego, si me Ah, dejo algo en el vale. tintero, pues lo completas. Vale. Carmen Mendoza, eres licenciada en Filosofía y en Psicología, máster también en Psicología General Sanitaria, Ujú. máster en Psicología Sistémica. Hicimos juntas el curso de asesoría filosófica sapiencial, ahí nos conocimos hace años ya. Y te dedicas a la docencia, eres profesora de filosofía hace 29 años en el Colegio Concertado del Cristo en Toledo. Así es. Así es. Si quieres añadir algo más o comenzamos. Pues no, creo que así lo más relevante lo has dicho. Bueno, que trabajo como terapeuta también, ¿no? Como Sí, psicóloga, sí, a nivel privado y básicamente, bueno, y aprendiendo mucho. aprendiendo mucho con el Sí. día a día, En el ¿no? día a día. Viviendo la vida y también como docente de Sí, filosofía como y docente. terapeuta, ¿no? Y psicóloga Sí. terapeuta con muchas formaciones diferentes en Mm. diferentes áreas de la psicología que dice Carmen, bueno, he hecho bastantes formaciones, pero todas esas no las vamos a No, presentar ahora. porque no, Hacemos no es un cuestión de resumen. no es cuestión de aburrirse. Pero eres una gran investigadora, ¿no? Y siempre estás Sí. en activo en formaciones que te permiten ahondar más y Sí, para, es en esa, como. ¿no?, en esa visión. Yo creo que es una vocación que por eso hice filosofía, ¿no? Yo creo que mi gran vocación es aprender. Eso es Mm, lo que más me gusta. Y yo creo que eso es lo mejor que yo transmito a mis alumnos. Independientemente de, bueno, pues de los contenidos y tal, yo creo que lo que más les transmito es mi ilusión y mi entusiasmo por el conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo captan. mm. Y bueno, pues eso está bien, ¿no? Sí, contagiar, ¿no? Desde la Contagiar, pasión, contagiar, desde sí. esa pasión, contagiar a las personas que comparten ese día. Además que se contagia, ¿no? Mm, Lo dice, me ha hecho mucha gracia porque estoy leyendo ahora un libro que se llama El nervio vago y entonces en la parte así más ventral que llama, ¿no? Porque hay como tres apartados, pues es el que nos mantiene como tranquilos, en armonía, regulados, ¿no? Y entonces dice, cuando tú entras, por ejemplo, en una cita médica y estás en modo vago ventral, eso se contagia al sistema del otro. Es una ujú. gracia de, ¿no? Como Sí, a nivel viene, corporal, está muy ¿sabes? contextualizado con lo que estábamos Por ahora. eso te digo, ¿no? Que digo, es que, ojo, o sea, por todos los sitios como que lo bueno y lo menos bueno también se contagian, ¿no? Mm, Esto deberíamos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? Bueno, y a todo, y no digamos ya la como, terapia. como terapia y como padres. Sí. Me Y parece. de eso vamos a hablar un poco hoy también, ¿no? De esa relación, de los vínculos en el caso de padres e hijos, pero también de las relaciones Sí, entre los jóvenes con el smartphone, sí, los docentes con los alumnos y ese uso del smartphone, ¿no? Nos proponemos hoy con Carmen desentrañar una experiencia que tú has vivido
Sí, hace sí, un sí. año y que se va a repetir. Y vamos a darle un contexto a esto del smartphone, si te parece, Vale, muy de bien. en qué momento estamos como sociedad, hacer una reflexión. ¿Qué pasa con este cambio de paradigma tecnológico, ¿no? Con Ujú. este cambio de paradigma tecnológico y virtual que está generando unos retos muy grandes a nivel global y también no solo a los adultos, sino especialmente a la infancia y a la adolescencia? Sí. Entonces podemos dar unos datos de hasta qué punto el uso del smartphone es beneficioso o es perjudicial dependiendo de qué pase con ese uso y en Ujú. general todas las pantallas, ¿no? Porque cada vez estamos más Sí, rodeados de pantallas. Nos vamos a centrar un poquito luego en una experiencia que has hecho, Carmen, en el instituto, sí. pero bueno, es una reflexión que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con el uso de las pantallas. Entonces, ahora mismo Europa está en una reflexión y en un retroceso de restringir el uso de las pantallas en las escuelas, pero también en el smartphone de niños y adolescentes. En el informe PISA de Finlandia nos comentan que hay una caída de 30 puntos en la lectura y se están dando cuenta que hay problemas de atención, de retención, de avances, ¿no? De comprensión lectora, Eso es, incluso de lector, de sí, la capacidad o habilidad de leer sí, que es también, la base es la base. para todo lo demás. Francia también está imponiendo ya restricciones en los colegios. Noruega dice que 15 años para tener redes sociales, que sabemos que era a los 16, pero las redes sociales, pero comienzan mucho antes. Ujú. Y los Países Bajos, que han limitado el uso de las pantallas en los colegios y en la educación, dicen que hay una mejora del 75% de la atención y de la concentración en los alumnos. Y la Academia Española de Pediatría, antes, hace como 10 15 años, decía que el uso de las pantallas debía de comenzarse a los 2 años, pero ha cambiado el criterio y hace ya unos años que dice que a partir de los 6, que antes de los 6 años no es recomendable el uso de ninguna pantalla, ni en casa, ni en la sociedad, ni en la educación. Como que vamos teniendo más conciencia de los riesgos y de la parte que no es beneficiosa, que todavía está a debate, ¿no? Que es los riesgos y, y lo que es perjudicial. Y por último, hacer como una reflexión también que se hace mucho en la sociedad, de cómo niños y adolescentes cada vez tienen mayor acceso y antes a la pornografía en Internet. Ujú. En la revista oficial de la Sociedad Española de Pediatría, en el número de enero-febrero de 2024, Ujú. bastantes datos recogiendo las estadísticas que tenemos. Y entonces dicen en España la edad media de acceso a la pornografía ya es de 9 10 años. Ahora mismo está ahí el acceso. También dice que a los 14 años se da un consumo regular de los niños y adolescentes en visionar, ¿no? Contenido pornográfico y un Ujú. acceso masivo a los 16 años en cuanto a la pornografía en Internet y que muchas veces, lo comentábamos también con Carmen, que es una forma, que entran de forma accidental, a veces Sí, queriendo porque lo buscan, pero que muchas veces salta el contenido de una sí, forma sí, sí. accidental Me y lo cuentan a mí los alumnos que a lo mejor están jugando videojuegos y de repente les salta una notificación y un enlace. Y entonces así empieza la historia, ¿no? No te mm, digo ya en TikTok o en otras redes sociales que manejan, que son tantas que ya yo ya pierdo la cuenta, ¿no? sí, Pero sí, sí, es un método que utilizan esta tecnología, ¿no? Para enganchar, porque al final es adicción, ¿no? Y les venden. O sea, si es que al final sí, hay un ¿no? Los interés. contenidos distorsionados sobre la sexualidad o la sensualidad o Efectivamente. la relación
¿no? Las Entre relaciones los entre jóvenes. hombres y mujeres. Sí. Y dicen también que, ¿no? En estas estadísticas que recoge la Asociación Española de Pediatría, dice que a los 16 años el 97% de los chicos ya ha tenido acceso a la pornografía y el 78% de las chicas también ya ha visto contenido pornográfico. Y a los 18 años en chicos es más masivo, ya es el 97% de chicos a los Ujú. 18 y el 78% de las chicas, con lo cual aquí unos resumidos retos para este siglo XXI, de este cambio de paradigma tecnológico y ahora con Carmen no vamos a entrar en esos riesgos, en ese uso, qué uso se hace o hacen los jóvenes de la tecnología y yo te invito ya a que nos digas qué es el proyecto de aprendizaje y servicio que pusiste con los compañeros, ¿no? docentes en marcha el año Sí, pasado, que son tres áreas los que están en sí, este proyecto: la educación física, el departamento de orientación y el departamento de filosofía. eso es. Bueno, pues a ver, eso fue una iniciativa que se me ocurrió a mí así por un vídeo que yo creo que me mandaste tú, ¿no? Sí, Recuerdo, sí, en un cole vasco que lo habían sí. hecho, ¿no? Y entonces dije yo, madre mía, pues es que esto está súper interesante. Bueno, lo planteé a la dirección, porque esto tiene que estar la dirección a favor de este proyecto, claro, porque como la segunda fase les solicitas el móvil, pues alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? Y entonces, pues nada, yo lo planteé y dije, pues vamos a plantear un proyecto, los ¿Y compañeros. cuál era el reto? ¿Cuál era el reto a El plantear? reto era como, para mí el reto era que los alumnos tomasen conciencia del uso que estaban haciendo del móvil. Sí, hasta qué punto ellos estaban conscientes de la dependencia que tenían del móvil. Ese era mi reto. Y bueno, pues la verdad que salió muy bien en ese sentido. Entonces, nada, pues comenzamos en un proyecto y bueno, el proyecto tenía tres fases, ¿no? En una primera fase empezaba yo, el departamento de filosofía, la profe de filo, y vimos juntos el documental este, El dilema de las redes sociales, así se llama. Es un documental muy bueno que yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Se llama así, El dilema de las redes sociales, está en Netflix y había un guión de muchas preguntas, ¿no? Porque es un documental que da mucho juego para la reflexión y demás. Entonces yo les di el guión a los alumnos y vimos el documental. Entonces, claro, yo me observaba que los alumnos se quedaban alucinados con las cosas que escuchaban en el documental, ¿no? Por ejemplo, el tema de los algoritmos, cómo les manejaban, cómo les manipulaban, cómo estaban, el producto eran ellos, esto lo repite una y otra vez, ¿no? Es decir, es gratis porque el producto eres tú. Es decir, queremos tu atención y queremos que estés aquí cuantas más horas, mejor. O sea, ese era el objetivo de las redes sociales, ¿no? Entonces el documental se lo explica muy bien, ¿no? Eso les sorprendió muchísimo y les dio mucha rabia, ¿no? Yo sentía ahí como que ellos se enfadaban, ¿no? Y como diciendo, o sea, están comercializando conmigo, o sea, me están atrapando, están sirviéndome aquellos contenidos que a ellos les interesa y no me estoy dando cuenta, ¿no? Lo de las burbujas informativas, que este es también otro aspecto que les sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo iban creando un perfil, que iban acumulando datos en las redes de cómo eran ellos, cómo les servían los contenidos de acuerdo a ese perfil de forma automática y cómo lo que querían era hacerse con su vida. Es decir, cuanta más vida me dediques a mí, mejor, porque tú lo que tienes que hacer es estar siempre enganchado a la pantalla. Entonces, eso les cabreó mucho. Entonces, esto fue muy bueno, ¿no? Ya para empezar, yo me di cuenta que ellos no tenían ni idea de cómo funcionaban las redes sociales. Punto número uno.
No tienen ni idea, no tenían ni idea. Bueno, entonces, la segunda parte era, bueno, ahí hicimos un debate y dimos muchas vueltas a todo esto. La segunda parte era que tenían que hacer, les quitábamos el móvil, dejaban el móvil una semana en la escuela, en el cole, y, y entonces tenían que escribir un diario con cómo se sentían, cómo lo estaban llevando, qué estaba pasando en sus vidas sin el móvil, ¿no? Y tenían que entregar el diario cuando les devolvíamos el móvil el viernes. Y la tercera fase era el producto final, porque todos estos proyectos tienen que tener como un producto final, ¿no? Entonces hicieron un vídeo por grupo de cuál había sido su experiencia, contando un poco todo su aprendizaje, ¿no? De esta experiencia. Y lo estuvimos viendo en clase, eso también estuvo muy bien porque se dieron cuenta de que unos tenían unas reflexiones, otros tenían otras, cómo lo habían vivido unos, cómo lo habían vivido otros, y eso fue muy enriquecedor para ellos, ¿no? Y luego al final se animaron y todo, hicieron dos vídeos, ¿no? Que recuerda que de uno te lo mandé, ¿no? Que uno era como mensajes así cortos que querían enviar a los padres y otro era con cosas que ellos se habían dado cuenta de antes de vivir este proyecto y después. Y bueno, pues esto fue un poco el proyecto. Bueno, se me ha olvidado decir que paralelamente a esto que yo iba haciendo con ellos, mi compañero de educación física les enseñó técnicas de meditación, técnicas de mindfulness, para que cuando se sintiesen ansiosos, porque sabíamos que iban a estar ansiosos, las pusiesen en práctica. Y por otra parte, la profesora, o sea, la orientadora del centro, les dio dos charlas sobre pues lo que es una adicción, cómo responde su cerebro, por qué se producen esos síntomas, o sea, el mecanismo, ¿no? De pasar a depender de algo bueno, que le vino muy bien, claro, porque tomaron conciencia también de que todos esos síntomas realmente los estaban sintiendo después, ¿no? Se lo explicaron antes para que luego ellos lo encuadrasen y tuviesen herramientas para enfrentarse solos a esto que sabíamos que no les iba a gustar. Bueno, otra cosa que quiero comentar también es que estaban súper reacios. O sea, hay dos bachilleratos, uno de ciencias, otro de letras. El de ciencias estaba más por la labor, pero los de letras se resistieron muchísimo. Entonces hubo que convencerles. Me costó bastante. Se pusieron muy enfadados y bueno, intenté persuadirles, porque yo les decía, mira, es que os vais a quedar fuera, es una pena, os vais a arrepentir, yo lo sé, hacedme caso, ya sé que os va a costar, yo también estoy asustada. Pues estaban asustados. O sea, Miedo, la había palabra es miedo. miedo, Miedo. miedo. Eso era como un reto ¿Y de miedo qué identificaste ahí? ¿Miedo a qué? ¿Qué surgía? a no poder vivir sin el móvil, a no poder comunicarse con sus amigos, a qué iban a hacer sin el móvil. Es que no saben vivir sin el móvil. O sea, que era una pregunta como cómo vivir la vida sin el móvil, sin el Totalmente. smartphone. ¿Cómo voy a vivir sin? No, no, es que Sí. recuerdo Durante dos, una semana, ¿no? Porque el reto, una recordemos que semana es era, cómo voy a vivir durante una semana sin sin el el móvil. móvil. No, no, recuerdo dos o tres chicas que me decían, pero vamos a ver, Carmen, ¿qué quieres que me muera? Y yo, vamos a ver, necesitamos aire y agua y alimentos. Lo demás era muy gracioso, pero a ver, era gracioso, pero realmente era angustia, o sea, no era una broma, no era un teatro, ¿eh? O sea, ellos expresaban su angustia y su miedo a desprenderse del móvil. Y bueno, imagínate hasta qué punto, que nunca se me olvidará, que durante esa semana hubo un chico, jamás se me olvidará, que en el bolsillo del pantalón se metió una calculadora porque echaba de menos el móvil Como sustituto. físicamente. Sí, sí, sí. O sea, tremendo.
Tremendo fue la experiencia, la verdad. Eh, Muy rica, sobre todo por los resultados, ¿no? O Estas sea, serían ellos, como las resistencias, ¿no? Los miedos, sí, las resistencia, miedos. resistencias, el cómo voy a sobrevivir una semana de esta manera, que esta es una pregunta también que nos la podríamos hacer muchos adultos, Ah, ¿no? bueno, La estamos totalmente. viendo en los jóvenes de bachillerato, pero ¿cuántos adultos, si les decimos, deja tu móvil por una semana? ¿A cuántos adultos no les daría ansiedad, resistencia, miedo a cómo voy a sobrevivir una semana sin el aparato? Yo creo que no lo aguantarían. No, no, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, esto me lo decían mucho los alumnos. Es que nuestros padres están peores que nosotros. Así que no nos digan. Claro, es que esto lo repetían muchísimo. Es que los padres están enganchadísimos, claro. Entonces ellos dicen, "Pf, ¿por qué no?" Sí, que los padres y madres somos la referencia, ¿no? Claro, claro, Vamos claro. a pedir algo a nuestro hijo, a nuestra hija, si nosotros mismos no somos un referente de Claro, alguien y tenemos, que no depende tan dramáticamente a nivel, ¿no? Todos los niveles, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel, ahí sí, integral, que una dependencia de adicción, como sí, dices, sí, 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 integral. de estar conectado permanentemente. Bueno, de hecho, el proyecto elegimos el nombre entre todos y al final le pusimos des-conéctate. Claro, o sea, por una parte te desconectas, pero luego te conectas contigo. Esto fue lo Ujú, que pasó, tal cual, ujú. ¿sabes? Por los diarios, ellos, lo que me pusieron en los diarios, que era precioso, es cómo habían esos días recuperado cosas que hacían hace tiempo y que han dejado de hacerlas por las horas que dedican a estar con el móvil, ¿no? Que esto a mí me Mm. parece muy interesante, ¿no? Es decir, cuántas cosas que ayudan al crecimiento personal, a la satisfacción personal, se dejan de hacer por las horas que dedicamos al móvil. Entonces, sobre todo en los chavales jóvenes que están en pleno desarrollo de su potencial y de su ser, ¿no? A mí esto me parece lo que llamaba el libro este de Ansiosos el coste de oportunidad, que me encanta ese término. Es que hay un coste de oportunidad, es decir, le estás quitando oportunidades a tu hijo o se está quitando él a sí mismo oportunidades de hacer otras cosas, de desarrollar otros aspectos de su vida, porque dedica 8 horas a estar conectado al móvil, Sí, sea a redes sociales o sea a hablar con sus compañeros, que es verdad que dedican muchas horas a hablar con sus compañeros, ¿no? y porque resignificas tu tiempo, ¿no? Como adolescente. Es Ujú. tener la oportunidad en este coste, como decías, de oportunidad, Oportunidad, de volver a sentir qué hago con mi tiempo, qué significa efectivamente. mi tiempo, qué valor le doy a mi tiempo. Esa otra cosa que me acuerdo, que me está viniendo a la cabeza es, todos decían en los diarios que habían terminado todas las tareas del instituto y que luego les quedaba como toda la tarde y decían, ¿y ahora qué hago? Y entonces, claro, recuperaron todas esas actividades, bailar, pintar, colocar mi armario, quedar con los amigos en la calle. Ah, Presencialmente presencialmente, y no claro. mediante, ¿no? Sí, sí. Digitalmente, Un plan virtualmente. que ellos establecieron fue quedar todos los días a estudiar juntos en la biblioteca, como un plan de choque para decir, esto no lo vamos a poder soportar, vamos a soportarlo juntos. La Entonces, unión, ¿no? La comunidad, de repente los lazos comunitarios efectivamente, se vigorizan. sí. Entonces ya quedaban en el cole, mira, te espero en la esquina de no sé qué. Y ahí se esperaban a una hora y se iban juntos a la biblioteca, pasaban toda la tarde en la biblioteca. Y entonces contaban anécdotas como, se puso a llover y yo, ay, ¿y ahora cómo llamo a mi mamá? Y dice, pues no pasó nada, me fui y me mojé. Y fui hasta feliz mojándome, recuerdo una alumna, ¿no? Entonces, tú fíjate qué cantidad de cosas, ¿no? O sea, cómo se dan cuenta de que a cualquier problema que tienen, no solucionan, sino llaman a la mamá, llaman al papá, ven a buscarme, hazme esto, hazme lo otro.
Es Esto es decir, no solo es la dependencia a la tecnología, también es la dependencia a papá o mamá, en vez de, efectivamente, ¿no? La autonomía y la confianza. No pasa nada porque me moje o eso no es. pasa nada porque me atreva a hacer solo de manera autónoma X cosas. Y luego lo mejor, lo bien que se sentían. Esta es otra historia. Claro, todos decían, me siento satisfecha, me siento contenta conmigo misma. Ah, leer, escucha. Se leyeron un libro en 4 días. Impresionante. De manera Porque espontánea, porque les nació. tenían muchas horas libres. Miren, es que O no sea, sabían qué hacer con su tiempo. recuperaron la lectura tambin Claro, recuperaron la de lectura. manera, ¿no? Natural, Espontánea, claro. Es natural. que, a ver, es que había que llenar muchas horas. Es que dedican 6, 7 horas al móvil todos los días. Es que eso es así, eso es una realidad. Mm. Entonces, bueno, este es otro aspecto que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que recuperasen y el nivel de satisfacción con el que todos llegaban al final del día, ¿vale? Que esto es importante también, me parece, ¿vale? Mm. Y bueno, pues ahora, si quieres, pues podemos comentar un poco las partes que yo vi con sentido del móvil, ¿no? O sea, qué función cumple el móvil, ¿no? Y antes de pasar a la función del móvil, ¿cómo es esta satisfacción? ¿Cómo ellos lo identificaban? ¿Cómo lo expresaban? Esa satisfacción al final del día sin el tener... Porque habían hecho todo lo que tenían que hacer, porque habían recuperado cosas que tenían olvidadas, porque habían hecho un grupo y una piña con toda la clase. Eso fue una de las cosas que más se sintieron satisfechos, porque como que profundizaron los vínculos, hablaban muchísimo, se contaban muchas cosas, y luego como tenían un reto común, eso les unió una barbaridad. ¿Qué tal lo llevas tú, tío? No sé qué. Buah, pues yo anoche es que no me podía dormir. Entonces intenté hacer un poco de relajación que nos había enseñado Alberto, el de educación física y tal. Entonces, el tener una dificultad común, un reto, ¿no? Creó ahí el concepto de comunidad, ¿no? Que eso Sí, también creo que esto es otro coste de oportunidad. sí, algo que estamos perdiendo, ¿no? Los lazos comunitarios, que cada Sí, vez más con el sistema capitalista son lazos que cada vez hay un aspecto más individualista en las sociedades que tenemos. Así que el aspecto comunitario claro, es súper importante, pero también en lo que estás diciendo, la autorregulación. sí, Veo que no puedo dormir o que me da la ansiedad o que me pongo nervioso, efectivamente. que estoy quitando una adicción, tal y como la Sí, sí. orientadora también, ¿no? En las Les charlas había dicho, les había dicho, y además ese apoyo desde la educación física, ¿no? La filosofía, porque fíjate, la filosofía, la primera entrada con la película El Dilema es vamos a conocer qué son las redes sociales y vamos a efectivamente. reflexionar. Este es un espacio seguro para reflexionar sobre cosas que manejas cada día y que no sabes, las bambalinas, Exacto. que no es nada neutro, no hay una neutralidad en la tecnología y en el Internet. Hay empresas, macroempresas, ¿no? Que están ahí con unos lineamientos, pues, que no Muy son neutros, marcados. muy marcados. Y que en el uso no es Ujú. beneficioso ese uso de esos lineamientos, ¿no? Tiene que ver con sus competitividades, con sus beneficios económicos a coste del Efectivamente. beneficio del bienestar de niños, adolescentes y Mm. personas adultas. Entonces, este aspecto de la autorregulación entre ellos, ¿no? Con Sí, el sí. mindfulness y todo de la educación física, la orientadora también hablando de adicciones y ellos apoyándose mutuamente, Ujú. esto también me parece como que tiene que ver con la satisfacción, porque me apoyo en el Sí, grupo y total, y en los educadores, la totalmente. experiencia que tengo seguramente también en las familias que iban Ujú. viviendo con ellos este proceso, Eso y también. de irme autorregulando y identificar lo que me pasa y ponerle remedio. Exacto. Yo puedo, ¿no? Sí, Yo puedo hacerle frente y no estoy solo o sola. eso es. Eso es. Me Sí, sí. parece Además, muy otro importante. aspecto, fija, ahora me lo has recordado, pues me vienen cosas así a la cabeza.
Otro aspecto que me contaron muchísimos en los diarios es que habían recuperado cenar con sus padres y hablar, porque se van a la habitación a cenar solos con el móvil. Entonces, como no había móvil, cenaron con sus padres esos 4 días y recuperaron la vida familiar, tal cual me lo pusieron. Vida familiar y Esto la comunicación, ¿no? exacto, eso es. Comunicación. Eso me llamó también la atención, ¿eh? O sea, dije, madre mía, vaya niveles en los que estamos, ¿no? Mm, Eso también me llamó mucho. Y luego esto de ocupar los espacios públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la biblioteca, ¿no? Que se llenó de vida aquello, ¿no? sí, O sea, no sé. Ah, y otra cosa que me viene también, que me comentaron, es que de repente fueron importantes y se sintieron importantes para su familia, porque les preguntaban, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal lo llevas? Los padres le preguntaban, claro, imagino que los padres estarían estaban ansiosos, ¿no? preocupadas. Como diciendo, madre mía, para aguantarle a esta hora móvil, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Y sí, sí, eso me hizo mucha gracia. Y luego otro aspecto que también me llamó muchísimo la atención es como el móvil le usan mucho en los transportes, es decir, cuando van en el autobús, cuando esperan a sus padres para que los vayan a recoger, para hacer viajes, pues de repente como que se dieron cuenta que como no tenían el móvil, estaban presentes en lo que estaba ocurriendo. Entonces recuerdo un chaval que se llamaba Guillermo, bueno, se llama Guillermo, que me decía, dice, es que fíjate, me di cuenta de que podía ayudar a una persona mayor a subir. Me di cuenta de que podía ayudarle a subir la maleta arriba que no podía. Esas cosas nunca me había dado cuenta, porque siempre voy con mi móvil. Y dije, ostras, claro, o sea, es que es un ensimismamiento, ¿no? Sí, y aquí Y, la presencia, ¿no? Lo que y estás y aquí ahora la presencia, ¿no? reflexionando, estar en presencia con aquello que estoy ¿Qué viviendo, está en pasando? presente, ¿no? En presente, con lo que está pasando, con lo que estoy observando, allí donde esté. Y también entre, me imagino que entre los propios adolescentes, porque muchas Claro, veces están en grupo eso y es. está cada uno con su, Sí, con sí, su sí, sí. móvil. Eso Entonces, también, eso también lo comentaron, que se dedicaban en el recreo, en vez de estar cada uno con el móvil, a gastar bromas, a reírse, que se habían contado un montón de cosas, que habían profundizado en la confianza, en los lazos. En fin, a mí me pareció fantástica la experiencia, la verdad. Creo que les mm, sirvió muchísimo y se dieron cuenta de muchísimas cosas. Tomaron conciencia, ¿no? sí, y ellos, Tomaron ¿no? conciencia. El poder expresártelo a ti y a los profesores del proyecto y a los padres y madres, me imagino también, ¿no? Sí, sí. Ser conscientes y poder expresarlo y ahí dejar la semillita para un posible cambio de relación con el uso de la Sí, sí, tecnología. exactamente. Yo creo que eso es lo que hay que proponer, ¿no? O sea, lo que hay Mm, que tender. Es una manera diferente de relacionarnos con la tecnología, ¿no? Un poco mm, más humana, ¿no? O sea, hacer nosotros humana la tecnología y no al revés. eso es. Claro, Eso que es. esto es una cosa que el documental, los creadores de todas estas redes, ahí lo ponen de manifiesto. Ellos lo dicen, dice, esto se ha podido hacer de otra manera y no se hizo. Se podía haber hecho de una manera correcta, humana. Y ellos mismos confiesan que no se hizo porque no interesaba. Claro, Entonces, a yo quién, creo, a quién no? Que la pregunta, ¿y a quién no interesa? claro, ¿A quién entonces no interesa? aquí yo creo que tienen que avanzar las empresas estas de la tecnología y tienen que dar un paso hacia adelante. Si no, creo que al final le va a salpicar todo esto, ¿eh? Yo estoy convencida de que tienen Sí. que humanizar la tecnología. Sí, sí, y de mientras nosotros, ¿no? Como regular desde ser padres, Ah, bueno, madres, claro, educadores, los eso propios siempre. niños y adolescentes, ¿no? Hay un reto muy grande de cómo ir regulando, porque al final hace muy poquito que se ha inventado el Internet. Somos, ¿no? Como la Sí, primera estamos generación. empezando. Somos muy nuevos, somos muy novatos, y tiene una fuerza muy grande.
Y también recordar que el Internet se crea en el DARPA. Surge desde un uso militar que Ya, después se llega al uso civil. claro, Pero surge también, ¿no? Si vamos un poquito a reflexionar, todo esto surge del DARPANET, el ARPANET, hace unos años. ya. En esa reflexión que haces, que no es una tecnología neutra, que no ha No, no sido, es. ¿no? No para lo humano, aunque en el uso civil se intenta que sea para lo humano, pero todavía tenemos un coladero de intereses que responden a otras cuestiones que no son las humanas. Sí, me refiero incluso, pues esto, ¿no? Él decía, por ejemplo, lo del tema de las notificaciones. Eso es terrible. Y de los like. Entonces él decía, esto se podía haber configurado de otra manera, sin Mm, necesidad de notificaciones y sin necesidad de like, porque esto es lo que ha generado la dopamina en el cerebro y la adicción. En este sentido, te quiero decir que se podía haber hecho humana, es decir, sin estos aspectos que estaban estudiadísimos de que iban a generar dependencia inmediatamente. Y mucho mm, más en personas pues, que no tienen el cerebro desarrollado, que no tienen las partes prefrontales del cerebro desarrollados. Y que no tienen capacidad de prever, bueno, es más, es que desconocen el sistema y tienen casi 17 años los alumnos. Pero yo creo que aquí sí que hay un tema, ¿no? Serio. Quizás hay que informar, ¿no? Cuando tú, igual que tú te tienes que sacar un carnet de conducir para manejar un coche, a lo mejor hay que sacarse un carnet para manejar un móvil. mm. Empezando por los adultos, ¿no? Empezando por los adultos, ¿no? Sí, Porque es todo un instrumento que tiene sus más y sus menos, ¿no? sí, sí, donde el uso, ¿no? Está a debate, está ahí en el centro del debate el uso, los riesgos y lo que conlleva, ¿no? Las consecuencias que Las las empezamos a consecuencias, ver en educación, en las familias, en la sociedad. Y sí. no sé, Carmen, si con las funciones del móvil te referías a los likes, a las notificaciones o algo más. No, Sí. funciones positivas. Ah, ok. O sea, a ver, no hay que ser ingenuos. Yo siempre pienso que si esto se ha extendido tanto y hay tanto problema es porque algo está haciendo, ¿no? Alguna necesidad está ahí eh, respondiendo. A eso Ujú, me refería. Y entonces lo que yo percibí es, primero, eh, hace compañía. Entonces ahí tenemos un tema que plantearnos, ¿no? Yo creo, habría que plantearse por qué un niño de 15, 16 años o 10 o 12 o 13 prefiere la compañía de una pantalla antes que la de una persona. Quizás porque no está la persona, no lo sé, pero ahí lo dejo. Pero hace mucha compañía, o sea, esto lo decían en los diarios que escribieron. O sea, se sienten solos, pero si están con el móvil no se sienten solos. Después, aburrimiento, segundo temazo. Es mm. decir, están aburridos, móvil. Está muy a la mano. Exactamente. Entonces, ahí hay dos temas, ¿no? Que a mí me parecen que por eso tienen tanta influencia. Porque, Sí, claro, los adolescentes no pueden estar, no saben gestionar la soledad y tampoco saben gestionar el aburrimiento. sí. Y a mí me viene con la soledad, ¿no? Esta falta de compañía o buscar, si hay un vacío de compañía que sientan, buscar ese como sustituto de compañía en el teléfono. Me viene lo que decías de la comunidad. Qué diferente es crear los Claro. lazos comunitarios, tanto con los padres que están atentos a los procesos, ¿no? Y cómo lo llevas con el móvil, o sea, cómo lo llevas todo, ¿no? Cómo llevas la vida, cómo, ¿no? Esa comunicación que se restaura, esos lazos comunitarios con los iguales que se restauran
y donde ahí me imagino que los índices de aislamiento, de soledad vivida como Total. aislamiento del entorno y de las relaciones interpersonales, se restaura. Justamente si retiramos un poquito estos aparatos, porque volvemos a restaurar esos vínculos. Y Mm, el aburrimiento también tiene que ver, creo, esta reflexión que haces con el tiempo. Tengo tiempo libre mm. y ahora puedo preguntarme qué quiero hacer con el tiempo libre sin buscar algo que me tape, ¿no? Que me tape el tenerme que plantear qué quiero hacer, que es algo muy creativo. Estamos hablando aquí de pensamiento crítico y creativo, discernir entre todas las opciones creativas que tengo, cuál quiero elegir. Es decir, estoy poniendo Sí, en sí. marcha un montón de habilidades de todo tipo. Muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque ahí yo veo el problema, ¿no? Estoy aburrida y si estoy aburrida y tengo que plantearme qué hago, eso es muy distinto a estoy aburrida, no me planteo nada, me entretengo. Es que es Sí, muy distinto, sí, porque, y además no hay espacio para estar contigo, que esta es una dificultad que tienen. Mira, de sí. hecho, te voy a contar que, bueno, pues este trimestre, en primero de bachillerato, estoy explicando Nietzsche, pero lo estoy explicando desde el punto de vista sapiencial, ¿vale? Entonces, texto, intuición sapiencial, práctica filosófica. La práctica filosófica es todo, vamos a conectar con el aquí y ahora, vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar con lo que sentimos, esto así, prácticamente. Y trae una situación de tu vida, por ejemplo, en esta situación, ¿cuál ha sido el criterio que has seguido? ¿De dónde te viene el criterio de actuación tal, ¿no? Todo lo que es una práctica filosófica mm, de interior, ¿no? Que tú aprendas de tus propias experiencias. En este caso era de dónde viene el criterio de actuación. Vale, pues llevamos, pues desde que empezamos el curso, ¿no? Y yo voy y digo, bueno, voy a hacer un check a ver cómo va esto. Y les digo a los alumnos, ¿qué os está pareciendo esto de las prácticas filosóficas? Y dice, "Pf, genial". Y yo me quedo, digo, claro, es que a lo mejor, ¿sabes? Nunca, al principio se reían, claro, fue la risa total, ¿no? Las primeras veces. Pero ahora les digo, venga, vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar conectar con nosotros mismos y os voy a pedir que traigáis una situación de vuestra vida y tal, y ahora os hago unas preguntas. Y luego escriben, debatimos, ¿no? Tal. ¿Por qué les gusta? O sea, yo me lo pregunto, ¿sabes? Porque yo pensaba que lo iban a rechazar de pleno. No, están encantados. Y digo, ¿Y te han dado alguna devolución de por qué les hace sentido, ¿no? ¿Qué es significativo esta práctica filosófica? Todavía no. no, porque creo que es muy pronto y lo voy a hacer al final. Voy a dejar que pase Ujú, un poco más de tiempo. Esto simplemente fue así como después de clase, como ujú. que picoteé. Oye, ¿qué os está pareciendo? ¿Cómo os sentís? ¿Os está gustando? ¿Sabes? Y me Sí, estamos encantados. sí, A mí me sí. encanta. Yo se me pasa la clase rapidísimo y tal. Entonces yo digo, ¿ves? Aquí hay una necesidad, ¿no? Hay Hay una muchos necesidad. vacíos, ¿no? Que no, que la educación Claro. tradicional de hace ¿no? Como casi la aplicamos casi igual que en la época de la revolución industrial, 200 años atrás, ¿no? La sociedad va cambiando y tenemos nuevas miradas sobre qué es educar, qué es el ser humano, cómo Sí, conectar pero Nietzsche, ¿no? El pensamiento de Nietzsche desde una sí, experiencia vital, desde la dimensión filosófica de cada adolescente. sí, Lo sí, sí. decía Nietzsche, pero en tu vida, ¿no? ¿Cómo vives esto? Es muy, muy bello lo que estás Pero lo que te quería decir es que fíjate como el móvil, eso lo deja, no, no lo toca. Entonces hay esa necesidad de los chavales, ¿no? Que está insatisfecha.
Sí, O sea, ahora ya comprendo lo que dices de estar con sí, uno mismo, lo que quiero de, decir, de eso au- es, de autoconocimiento, de estar con uno sí, de mismo. estar en silencio contigo Claro. mismo, Mm, de repente darte cuenta que tú eres prioridad, ¿no? mm, Entonces, lo que quiero decir es que podemos hacer mucho, ¿no? O sea, fíjate, todos los profes, ¿no? Podemos hacer, los padres podemos hacer, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que si esas necesidades se cubren, bajaría ese abuso del consumo de móvil, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que ahí tenemos una oportunidad como sociedad impresionante, no para prohibir el móvil, que me parece absurdo, que a lo mm, mejor se han hecho muchas cosas en este sentido, de quitar, ahora vamos a quitar el móvil. Pues a lo mejor no se trata de eso, se trata de ver qué está sustituyendo el móvil o qué está alimentando el móvil, ¿sabes? mm. Porque Sí. quizás si nosotros somos capaces de ofrecer una alternativa, va a bajar el uso del móvil porque al final es un aburrimiento. Claro, ahí los adultos, todos los adultos, tenemos que poner intención y atención y Sí, también dedicar sí, el sí, sí, tiempo que igual dedicamos a otras cosas porque, ¿no? Como padres y madres y educadores a veces vamos muy cansados, ya, que es tanta la actividad voraz en la que estamos en esta sociedad, acabamos consumidos, ¿no? Como ya estamos cansados, es como que también nos cuesta poner esa atención en crear dinámicas de diferentes. comunicación, sí, creativas, de hacer cosas, tanto en el aula como en la casa, donde, como dices, el móvil o las pantallas o el internet no tenga tanta importancia porque la vida está llena de elementos Exacto, exacto. donde me conecto con el otro porque me estoy conectando conmigo mismo, ¿no? Y desde aquí al otro o desde aquí a la vida, que Sí, tiene que ver con porque con ese aburrimiento. sí, 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 sí. ¿Qué voy a hacer con Y mi... con esa necesidad de conexión que no están siendo atendidas socialmente, quien le corresponda a cada uno que lo interprete como quiera. Pero yo Mm, te lo digo porque, mira, ayer que me tocó guardia de patio, vinieron alumnas de tercero de la ESO y yo les di valores el año pasado. Entonces, yo basé las clases en diálogos, prácticamente. Y entonces vinieron y dicen, ay, madre mía, ¿cómo te echamos de menos? Es que este año, qué aburrimiento de clases, todo clase, 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 clase. No hablamos, no hablamos. Y es que a mí me encanta hablar, es que me encanta hablar. Y yo dije, qué curioso, ¿no? ¿Sabes? O sea, entonces aquí mm, hay que crear espacios donde los jóvenes hablen, compartan, sí, porque intercambien. son pasivos en el internet y si son Exacto, pasivos también en la educación no acaban de activar su potencial exactamente. a la máxima elevación que lo pueden hacer, ¿no? Me parece muy interesante esto, porque además no es hablar. Nosotros ya sabemos que es reflexionar, ¿no? Sí, Que es exacto. poner en orden, es ser crítico, es darte Darte cuenta, cuenta, tomar ¿no? conciencia, Tomar, autoconocimiento. O eso sea que es, no es solo hablar, hablar es la parte como más superficial, pero desde exacto. una visión filosófica profunda sabemos que estamos trabajando no solo habilidades de pensamiento, sino habilidades sociales, emocionales, ¿no? Ujú. De autoconciencia, de lo que Y, sea, si además paras, ¿no? Y vienes a tu interior, pues es de autoconocimiento, que es la base de la filosofía. No y es de hablar, ¿no? O sea, conexión, y si de ya, conexión contigo. claro, de conexión, de Y conexión. por otro lado, también otro aspecto que yo veo valorable aquí es que aprenden a discutir con otros iguales que no están de acuerdo de una manera tranquila, serena, que no pasa nada, ¿no? Que esto no tiene nada que ver con lo que les sirven en internet, que es, ¿te gusta esto? Te voy a machacar con vídeos de esto a saco, ¿no? Sí, Nada donde que lo ver. diferente queda lejos, ¿no? La diferencia Exacto, exacto. queda La lejos. diferencia queda muy lejos y llega un momento como que pierden la capacidad de enfrentarse a lo diferente, como si fuese una cosa que genera miedo.
No, Mm. pero si es que lo diferente es lo normal, Es parte ¿sabes? de la biología, ¿no? Claro, Incluso forma es parte de la vida, lo ¿no? biológico es lo diferente, es parte de la vida, sí, Entonces, no sé, es interesante tomar conciencia de todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos hacer mucho. Yo estoy muy optimista en esto, ¿sabes? Creo sí, sí. que si los profes tomamos conciencia y los padres y los adultos, pues podemos vivir con el móvil y sin las consecuencias negativas del móvil, ¿no? Sí, desde esa autorregulación del uso, ¿no? Sí, Autorregular el uso y tener conciencia de que hay tras bambalinas, cómo ha sido construido y cómo lo quiero totalmente. utilizar yo, que no me utilice el aparato a mí, Eso es. sino teniendo conciencia de cómo está construido, tener la potencialidad suficiente a todos los niveles, desde dónde voy a hacer uso para que sea un beneficio y no un riesgo o, ¿no? O algo perjudicial, que yo pueda autorregular todo eso. Es una maravilla que tengas, ¿no? Esta sensación de se puede hacer y se hace y en el Sí. aula. Ahora me estabas comentando también que esta fue la experiencia del año pasado, pero que este curso Ah, también sí, sí, tenéis sí, lo en vamos a mente. repetir. ¿Cómo va el Claro, proceso? pero la diferencia es que me quedé un poco sorprendida cuando les dije, bueno, en el segundo trimestre, pues vamos a hacer el proyecto Desconéctate y tal, bueno, si queréis. Y dijeron todos, claro que queremos. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea, se ve que entre ellos han hablado o yo qué sé, ¿no? Entonces el año pasado todas las resistencias y este año como que todos quieren vivirlo como si fuese un reto, ¿no? O sea, como diciendo, no, no, yo quiero vivirlo esto, yo no quiero quedarme sin esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? Así que nada, iremos a por el segundo año a ver qué... También podríais, seguro que será interesante ver las diferencias, ¿no? A ver si ha habido cambios entre un curso, otro curso, ¿no? Y si esto se repite más, pues si ha habido algún tipo de variación en el uso del móvil o en la toma de conciencia, ¿no? Me parece también interesante por ese lado. Sería interesante darle seguimiento a la primera edición, ¿no? También Sí. de darle seguimiento en algún momento de alguna manera, como plantear algún punto de reflexión o dinámicas para sostener, ¿no? Ese autoconocimiento que ha generado en los adolescentes. Ya, eso sí que es verdad, es una pena. Eso sí que me da pena, ¿sabes? Yo ya no estoy en segundo de bachillerato, entonces, claro, los alumnos este año están en segundo, ya sabes que segundo es horrible, ¿no? Porque se convierte en un examen, ¿no? Sí. Preparar un examen para ir a la universidad. Y sí, me parece penoso que no se pueda hacer un seguimiento. Quizás a lo mejor sería planteable plantearlo en cuarto y seguir en primero. Sí, Es otro sí, planteamiento que se podría hacer. sí, incluir también igual a las familias, ¿no? Para ir toda la comunidad, como ir haciéndolo más complejo, pero Sí, más abarcativo o abarcador. Carmen, en lo que estabas diciendo ahora me ha venido una pregunta. ¿Crees que hay una relación entre los adolescentes o la adolescencia, ¿no? Y el reto o los retos, adolescencia y reto? ¿Tiene algo que ver eh, en tu a, experiencia? a mí me parece que les faltan retos. No les estamos dando oportunidad de retos y les encantan. Pero ¿Por es qué? que ¿Cómo, la cómo- sociedad qué pasa ahí? no les plantea retos. Fíjate, desde este comentario que me dice esta chica, ¿no? Es que estaba lloviendo y ahora cómo llamo a mi madre y a mi padre. Y luego ella dice, pues no pasa nada, pues me voy andando, me mojé, no lo había vivido nunca, es una experiencia nueva, no pasó nada. Claro, es que todo se lo solucionamos al instante. La sobreprotección. Claro, la sobreprotección. Entonces, yo creo que le faltan retos y es una pena. A mí Sí, me te lo parece, pregunto porque es ese momento en que ya no son niños ni son claro, adultos y son los retos también, que cuantos más retos tenga y los vaya solucionando y los vaya atravesando con las dificultades y los miedos, como decías antes también, que haya, más confianza en mí voy a generar, ¿no? Más confianza en mi potencia, en la seguridad interna,
Es decir, que la adolescencia es ese reto, el gran reto, ¿no? De devenir adulto, con las responsabilidades y sostenernos por nosotros Sí, sí. mismos. Entonces, es que me parece muy interesante. No, y que es de la única manera que puedes hacer a tu hijo robusto, ¿no? O sea, yo se lo digo mucho a mis alumnos, digo, intentad generar una robustez interior en vosotros y se acabó. ¿A qué vais a tener miedo? Es que es verdad, yo creo pero esto se nos ha olvidado a la sociedad, ¿no? O sea, hacer robustos a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, es que, ¿qué les podemos ofrecer mejor que esto? Mm, Porque si eres una persona fuerte por dentro, robusta, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, resiliente, que dicen los psicólogos, pero es que es un sí, término así tan raro, ¿no? A mí me gusta más como robustez, ¿no? Como fortaleza, si quieres. sí, Si haces a tu hijo fuerte, ¿qué problema va a tener? Da sí. igual si hace una carrera que tenga más salidas o menos, porque se buscará la vida. Da igual si tiene buena suerte en la vida o menos buena suerte, porque se buscará la vida. Quiero decir, y esto lo hemos perdido de vista. ¿Y cómo se hace fuerte un ser humano? Sometiéndose a retos. Si no, dime tú cómo. Y es que me trae también ahora escuchándote a la mente esto de la virtud de la fortaleza. Fortaleza. Como en la antropología, en las comunidades originarias antes, y no hace tanto también en la nuestra, había ritos, rituales de paso. Total. Los rituales de paso que tenían que ver con enfrentarse a retos, ¿no? En África unos, en Asia otros, me imagino que en Europa otros, esos rituales de paso de la adolescencia para devenir adultos, que son grandes retos de enfrentar la vida, muchas veces en África, ¿no? Yéndose solos a unos días que De se en el supervivencia. desierto o como siempre el ser humano, ¿no? Ha tenido estos rituales de paso y uno de ellos es en la adolescencia que tiene que ver con el gran reto de la autonomía, de la fortaleza, ¿no? De muchas cosas que... Sí, de ser capaz de afrontar, ¿no? Todas las dificultades, ¿no? Y Mm, de ir venciendo el miedo, claro. Si no, luego, pues ahí han aumentado, ¿no? Las cifras de los trastornos de ansiedad, depresión, cifras de suicidio. Bueno, ya no nos vamos a meter ahí, porque entonces ya nos deprimimos, ¿no? mm, Pero es cierto, y yo creo que todo eso tiene que ver con que no, no les ponemos retos. Yo lo vi claramente en este proyecto cómo les encantó, porque era un reto. sí, y el primer reto, el que decías, enfrentarse a los miedos. Sí, sí, La primera resistencia, que, fue el ¿por qué? pánico. ¿Y por qué en ciencias y en letras, en los dos bachilleres, ¿no? Que decías, había más apertura en la clase de ciencias y menos apertura o más miedo, más resistencias en la de letras. ¿Por qué? Pues bueno, esto abre un melón, ¿eh? Miren, observo en los últimos años, bueno, lo primero, yo no estoy de acuerdo en esta división de ciencias o letras de la población. Creo que es otro error. Ujú, Pero bueno, ya ha cometido el error, ¿qué observo yo? Pues yo observo que los alumnos de ciencias están como más interesados, aunque sea de una manera equivocada, en el proceso de desarrollo personal. Aunque sea equivocada en el sentido de notas, 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 resultados. mm, Pero hay una implicación ahí, mm. ¿sabes? Sí, hay una ambición o una, Hay ¿no? una ambición, Ese reto. hay un Sí, reto, sí, aunque sea numérico. sí. Para mí un error, pero bueno, Mm, hay un reto. Entonces ellos quieren sacar una nota increíble porque quieren hacer unas carreras que piden mucha nota, entonces eso ya es una ujú. actitud de lucha. Mientras letras, allí hay otro tipo de alumnos. Son los alumnos que no lo tienen tan claro, están un poquito como más sin definir. Entonces, yo les veo como con las cosas menos claras y con una actitud, pues a lo mejor un poquito como más de inseguridad, ¿sabes? Porque claro, están en letras y en artes, que están juntos, artes y letras, porque no saben muy bien lo que quieren. Porque huyen de las matemáticas, que es un reto, porque huyen de la física, que es otro reto, porque huyen de la química, que es otro reto. Entonces,
Pues yo creo que ahí fue donde surgieron los mayores problemas, quizás porque a lo mejor el perfil, ¿no? Pues no lo sé, es la única explicación que encuentro, la verdad. Ujú, Yo esto lo hablo mucho con ellos porque mientras que, por ejemplo, en ciencias se atreven a participar, se atreven a plantear hipótesis, se atreven a vencer el miedo a hablar en público, en mm. letras son mucho más reticentes. Y me O viene sea, el cometer errores, ¿no? Porque cuando lanzamos una hipótesis, exacto, a veces exacto. vamos a errar. Entonces también el ensayo y el error, Sí, el no sí. tenerle miedo a errar en el camino de investigación o de... Esto también es una cosa muy curiosa de observar, ¿no? Mm, Cómo la diferencia entre unos perfiles y otros, y al final es una clasificación de la sociedad, ¿no? Como puedes observar. A mí esto mm. me da mucha rabia. Yo se lo digo muchísimo a los alumnos de letras. Digo, los alumnos de letras somos personas que cambiamos el mundo, chicos. ¿No nos lo creemos o qué es lo que pasa, Carmen? Pues yo creo que, a ver, esta sociedad de consumo y de productividad valora efectivamente los arquitectos, los ingenieros, los médicos y los de éxito. Es que es así, miren. Entonces, todo lo que tenga que ver con el trato humano, con el trato de los valores humanos, pues eso, todas las profesiones más del cuidado, ¿no? De Mm. los valores, pues no se valoran. O Entonces, sea que esto hay una desvalorización es social, una, claro, hay, política, ¿no? Global. efectivamente, claro. Es que hasta por los propios profesores, a mí me revienta cuando mis compañeros dicen a veces, bueno, es que este chico está en ciencias, pero es de letras. Lo que quiere decir es que está teniendo malos resultados en ciencias. Mm. O sea, Hay una confusión, ¿no? hay una confusión tremenda, ¿no? O Sí, sea, sí. entonces yo se lo digo mucho a mis alumnos, digo, chicos, los alumnos de letras toda la vida hemos cambiado, hemos intentado cambiar el mundo, mejorar el mundo. Eso es una misión impresionante. Los otros hacen puentes, carreteras, que no digo que no sean importantes, pero nosotros somos héroes, Mm. o deberíamos de serlo. Sí, y es interesante esta división artificial, ¿no? Es La muy confusión que se artificial. ha generado dividiendo como el saber o ese acceso al conocimiento, que también es un autoconocimiento cuando entramos en él, ¿no? Que son dos Claro, aspectos importantes para el ser humano. yo creo que esto no les beneficia a los alumnos porque es lo que te digo, ya entran en letras y en arte con esa etiqueta. Nosotros somos, Los prejuicios, ¿no? Que han quedado ahí claro, y sin las creencias, revisar. y las creencias sociales, miren, porque es Sí, verdad que existen esas creencias, sí, sí, existen en sí. los profesores, existen en los padres, pero ¿cómo vas a hacer letras? ¿Y eso para qué sirve? No, no, tú tienes que ir por ciencias, porque tienes que ser ingeniero, porque tienes que ser médico, porque tienes que ser enfermero, porque tienes que ser, ¿sabes? O sea, Sí, están muy orientados por los padres desde ahí, ¿no? Y los sí. padres, pues por la sociedad y la sociedad, pues por no sé quién, por Pues nada. el sistema, ¿no? El mismo sistema que Sí, el mismo valora sistema. unas cosas más que otras porque generan Más mayor rendimiento, ¿no? rendimiento, economía, productividad, pero dejamos de ver esa otra parte que es indispensable para la vida y que se generan vacíos. Y por eso lo que decías antes, ¿no? Cada vez más problemas mentales desde edades más Claro. tempranas, que en Sí, la sí, sí, sí. pandemia, ¿no? Niños y adolescentes, los problemas de salud mental en infancia y adolescencia se han disparado. Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos como escorados, ¿no? No hay un equilibrio, Sí, sí, no hay el equilibrio. equilibrio natural biológico de esas dos dimensiones del ser humano. Totalmente. Yo creo que ahí tenemos también un buen Otro, camino. otro reto, hay muchos retos. Tenemos otro reto ahí. Yo, por lo menos, escuchándote, se me ocurre invitar a las familias a que dejen el teléfono, ¿no? El smartphone y las pantallas mucho más a un lado, si pueden por una semana, ¿no? Reto familiar, una semana, todos sin el teléfono. Reto en educación, una semana, ¿no? Por lo menos una semana y luego si es más, mejor.
como tener esa No experiencia. comer con el teléfono, ya sería bastante. Sí, que No antes era la cenar. televisión, ¿no? Claro, Antes era la pantalla, era la tele sí. hasta la llegada del internet. Es decir, que ya estábamos ahí con la pantalla del Sí, televisor. estábamos con la pantalla, pero yo veo una diferencia que es la siguiente, que es como un paso más hacia el aislamiento. Cada uno está con su móvil y con su película. Y Sí, antes era una pantalla donde había una película a partir de la cual se podría hablar, ¿no? sí. Si salía Y era una noticia, para todos la misma, ¿no? efectivamente, ¿No? Cada persona en la familia con una pantalla diferente haciendo una cosa diferente en el mismo lugar. en el mismo lugar. O sea que Mm, ahí es verdad que estaba ya la pantalla, pero yo creo que hemos dado un paso más hacia el ensimismamiento. Y a mí esto me preocupa también, ¿no? El que cada uno está en su película. sí, hay individualismo, ensimismamiento, aislamiento. Aislamiento, lógicamente. Sí, sí. Y Así luego que esos bueno, problemas de relación, de sentirnos desconectados sí, totalmente del desconectados. otro y de Y de tener, nosotros. y de Y de tener tiempo de nosotros. aburrirse para activar, ¿no? No para no ser pasivos, para saber qué quiero realmente. Tener el tiempo de preguntarme qué quiero hacer con mi Es que tiempo, con mi vida. ahora con esto que dices, es que es antinatural, ¿no? Que en la edad donde más energía se tiene, estés con una pantalla y seas pasivo. Es que, por favor, esto no puede ser, ¿sabes? Es Mm. que es así. Hombre, cuando la energía está en su máximo esplendor, ¿no? Y el potencial en pleno desarrollo. Y en potencial en pleno desarrollo y el cerebro sin desarrollar, en fin, no sé, no tiene mucha lógica, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿no? Dices, bueno, ¿proteger de qué manera? Activándonos como adultos para Mm. poder activar, ¿no? A niños y adolescentes. Pero también esta cuestión de es esa referencia propositiva, ¿no? De vamos a hacer cosas juntos, vamos a crear Exacto, comunidad, lazos comunicativos, en la totalmente. familia, en la educación, en la sociedad, como que el motor también viene de los adultos que creamos esta sociedad. Yo Parece que no, recuerdo, miramos a la infancia, pero ¿dónde estamos nosotros, no? ¿En qué punto está el adulto? Hola, somos alumnos del Colegio Santísimo Cristo de la Sangre de primero bachillerato y hemos realizado un proyecto llamado Desconéctate. Hemos sacado varias conclusiones, especialmente para los padres. Queridos padres, Abre los ojos. Come conmigo. Regálame tu presencia. Escúchame y deja el móvil. El tiempo con tu hijo no tiene botón de reinicio. No somos como el que ves en las redes. Más vale móvil apagado que niño trastornado. Mira a tu hijo brillar y deja tu móvil descansar. Apoya mis proyectos. Sé mi modelo, mi ejemplo. Deja las pantallas y mírame. El mejor wifi es la conexión con tu familia. Ven a ver mis partidos. rescátame de un mundo paralelo. No muestres mi vida. Los mejores recuerdos no tienen pantalla. Las mejores historias no se cuentan en un chat, se viven con los tuyos.